Dice la canción, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de nuestro corazón si no nos hubiéramos dado la oportunidad de conocer a Jesús? De verdad que seríamos como un pájaro herido que se muere ahí en el suelo, de un pez que vive sin agua. Eso sería, eso sería. Pero hoy estamos aquí, en el devocional con Dios Vivo Mejor, donde el Señor hoy tiene una enseñanza hermosa para cada uno de nosotros. ¿Quieres saber qué tipo de sabiduría estás aplicando en tu vida? Pues este es el día. Ese es el día en que puedes aprender. La sabiduría no solamente proviene de Dios, también hay otra sabiduría. Entonces vamos a disponer nuestro corazón para aprender, como decía Anita también, y para llevar esta palabra a lo más profundo de nuestro ser y verlo de una manera diferente. Hoy el tema es conoce la sabiduría de Dios, o así es la sabiduría de Dios. Así es como la vamos a ver hoy. Conoce la sabiduría de Dios. Muy bien. Y vamos a enfocarnos en Santiago, capítulo 3, verso 13. Santiago, capítulo 3, verso 13. Bien. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. ¿Quién es? ¿Quién es sabio? ¿Cómo podremos saber nosotros que somos sabios? Pero desde la sabiduría de Dios. Hoy dile al Señor, ay Señor, enséñame a ser sabia con tu sabiduría. Enséñame a ser sabio con tu sabiduría. Hoy es momento de decirle al Señor eso. A mí me asombra muchas veces cómo el Señor habla a nuestros corazones y yo cuando Dios me trajo este versículo, yo me puse a escribirlo y yo decía, Dios mío, o sea, son tantas cosas que Él nos quiere enseñar. Entonces, aquí este versículo en Santiago 3:13 nos está diciendo que el que sea sabio, demuéstralo con sus conductas. Y vamos a ver algo que es muy importante ahí mismo. En este mismo texto, porque resulta que ahí él dice eso, ¿no? Pero también él se toma el trabajo de explicar. Y hoy vamos a conocer cuál es la sabiduría que proviene de Dios, cuál es la sabiduría que proviene del mundo, que no proviene de Dios. Acá está. Tan bonito que uno pueda decir o aferrarse a la palabra de Dios para poder entender las cosas, ¿verdad? Entonces, ahí mismo, en el 14, él dice lo siguiente. Yo tengo la versión de traducción del lenguaje actual y también tengo la versión de la traducción de la Reina Valera, para que podamos ver dos. Acuérdense que esto es conociendo la palabra de Dios, entonces estamos escudriñando, entonces vamos a conocer dos versiones diferentes. Acá dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no proviene de Dios, sino que es de este mundo, es del demonio. ¿Y cuál es la sabiduría del demonio? Ay, no, Mayra, ¿cómo sé que yo tengo la sabiduría del demonio? ¡Qué horrible! Dice la palabra, porque la sabiduría del demonio
produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Vamos a hacer ahí un pequeño stop. A veces nosotros creemos que la sabiduría que proviene de Dios es la que va acompañada de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad. Y esa sabiduría es una sabiduría que me hace pensar en mí mismo, en mí misma, en mí, en mi beneficio, si yo estoy bien, todo está bien, qué me importa la otra persona. Hago lo que me apasiona sin importarme pasar por sobre los demás. Causo daño a quienes están a mi alrededor porque estoy pensando con mi propia sabiduría. Yo recuerdo en alguna ocasión que en un matrimonio me decía el esposo, pero Mayra, es que mi esposa no me abraza, es que mi esposa no me consiente, ella lo que está buscando es que yo vaya y mire a otra persona, porque es que uno no puede dar y dar y dar y no recibir. Entonces yo le decía, a veces en un matrimonio uno tiene que bajar la cabeza para poder hacer que las cosas funcionen hasta que regulemos todo y los dos aprendamos juntos. Entonces yo le decía, ten paciencia a tu esposa, enséñala a amar como tú amas. ¿Y cómo la enseño? Yo le dije, pues amándola. No, a mí no me parece, no me parece, no me parece, el matrimonio, no, 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 no. Y hoy en día, esta persona se dedica a TikTok, el esposo, a hablar con mujeres desconocidas. Porque, ¿qué sucede? Esa es la sabiduría que proviene del hombre. Si no me da, no doy. Igual que importa ser infiel 1 o 2 veces, ¿qué importa? No importa ni mi esposo ni mi esposa. Decir mentiras, ¿qué importa? Una mentira no le hace daño a nadie. ¿Qué importa? Una acción donde ganes tú, pero otro pierda, porque tú hiciste un mal movimiento, pero ¿qué importa? Igual yo gané. El mundo se está enfrentando a eso, a una sabiduría del mundo, a una sabiduría del diablo. ¿Cómo tú puedes identificar que la sabiduría que tú estás usando es del diablo? Porque la sabiduría del diablo produce celos, produce mentiras, produce peleas, distancia. Una sabiduría que proviene de Dios no ocasiona esto. Una sabiduría que proviene del diablo es envidiosa, es egoísta, piensa solamente en el ser y no piensa en el otro. Eso es mire, la Biblia en la versión de Reina Valera dice, es una sabiduría diabólica, porque es egoísta y el egoísmo nunca va a provenir de Dios. Entonces yo me ocupo en hacer lo que yo pienso que está bien y punto, pero no me importa pasar por encima de nadie. No me importa lastimar a nadie. Y la palabra del Señor es muy básica, muy clara, sencillo. Mis queridas familias, no proviene de Dios esa sabiduría. Analiza tus conductas, analiza lo que estás hablando, lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, para poderte dar cuenta si esto proviene de Dios o proviene de Satanás. Porque a veces nosotros vamos con la Biblia debajo del brazo, que no se me va a perder acá a mí. Vamos con la Biblia debajo del brazo, siendo egoístas, viviendo de los celos, en peleas, en contienda, diciendo mentiras, pasando por encima de la integridad del otro. Pero gloria a Dios, aleluya, bendito sea Él.
tengo una sabiduría que proviene de Satanás, pero la estoy tratando de cubrir con la Biblia, con la palabra. No. Entonces me encanta este texto de Santiago 13, porque ese texto nos está diciendo, no, Mayra, pero así no es, Mayra. Créame que así no es. Usted me dice, no, Mayra, así no es porque yo sé que yo tengo la sabiduría que proviene de Dios. Ah, bueno, qué bendición. Entonces vamos a ver qué dice la palabra con esta sabiduría. Sí. Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Importante lo que les quiero dejar de este pedacito. Lo más importante, acá donde dice, permítanme, este pedacito, muestre por la buena conducta de sus obras. Mayra, pero ¿cómo hago yo para saber si es o no es de Dios mi sabiduría? Por tus obras. Porque por lo que tú haces te estás dando cuenta si estás en Satanás o estás en Dios. Por lo que tú haces, por cómo hablas, por cómo te expresas, por cómo reaccionas ante la crisis, por cómo reaccionas ante la adversidad, por cómo reaccionas en los momentos de pánico, en los momentos de ira. ¿Sabes cuál es la sabiduría que está predominando dentro de ti? Ahora mira tan lindo esto. ¿Cuál es la sabiduría que proviene de Dios? Y si Mayra, explíquemela porque, porque eso está difícil, ¿no? Porque nosotras a veces obramos con la sabiduría del mundo. Pero la palabra te va a enseñar algo muy lindo. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Te la voy a contar acá. En cambio, la sabiduría o los que tienen sabiduría que viene de Dios no hacen nada malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cómo dice mi versión ahora? Dice de la siguiente manera. La sabiduría que viene de lo alto, vamos a leer de acá. La sabiduría que viene de lo alto dice, primeramente, es pura. Eso dice mi versión. Es pura. Dice, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sabes? La sabiduría de Dios, tú la conoces por los frutos. Cuando tú ves a una persona, sabes cuándo esa persona anda en Dios y cuándo no. Porque sus frutos muestran, sus acciones muestran si ha estado en Dios o no. Andar en Dios no es ir a la iglesia. No es ir a la iglesia. Ir a la iglesia es muy lindo, claro, uno se llena, se recarga, pero andar en Dios, caminar en Dios no es lo mismo, porque eso lleva consigo nuestra conducta.
Tú conoces a Dios y disfrutas del amor de Dios, pero tú no amas a Dios cuando tienes conductas que le faltan el respeto a Él. Eso es lo que nos dice la sabiduría. Entonces, ¿qué tipo de sabiduría queremos en nuestra vida? ¿Qué tipo de sabiduría queremos empezar a experimentar como hijos de Dios? Dile hoy al Papito Dios, Señor, permíteme desarrollar una sabiduría que provenga de lo alto. Dile, por favor, Señor, enséñame a desarrollar una sabiduría que provenga de lo alto. Recuerda que la sabiduría de lo alto, la sabiduría del demonio busca el bien propio. La sabiduría de lo alto busca el bien común. La sabiduría de lo alto no es egoísta. Ojalá todos pudiéramos hacer lo que se nos diera la gana, sin pensar en nadie, ni en hijos, ni en economía, ni en cónyuge. Ojalá pudiéramos hacer todo lo que quisiéramos. Pero si hiciéramos todo lo que quisiéramos sin pensar en nadie, seríamos unos egoístas, unas envidiosas. Si pensamos en lo que nos gusta, en lo que nos hace felices, pisando la dignidad de otro, seríamos egoístas y nuestra sabiduría sería diabólica. Tendríamos acciones del diablo por no pensar en el corazón del otro. ¿Cuál es la sabiduría que estás aplicando en tu vida? ¿Cuál es la sabiduría con la que estás llevando tus conductas? En este día y en esta mañana, pídele al Señor que desarrolle en ti una sabiduría que provenga de lo alto. Dile, Señor Jesús, sé que me he equivocado. Sé que he pasado tal vez por encima de muchas personas. Sé que mis palabras no han sido las correctas. Sé que mis acciones no han sido las correctas. Sé que te he sido infiel con mis actitudes, con todo lo que proviene de mí. Perdóname. Desarrolla en mí una sabiduría de lo alto. Dile, por favor, Señor, desarrolla en mí una sabiduría que provenga de lo alto. Y el Señor te va a guiar y te va a orientar. Pero por favor, no seas hipócrita. Enfrenta y reconoce cuál es la sabiduría que está gobernando tu vida. A veces nosotros creemos que nadie lo nota, pero los únicos que no lo notamos somos nosotros, porque estamos enceguecidos. Pero las demás personas sí notan de dónde somos nosotros, si de Satanás o de Dios. Sí lo notan. Cuando el Señor anoche me regaló este texto, no pensé que fuera tan profundo, pero me resaltó, Mayra, lo que yo necesito es que empecemos a sembrar esa actitud, esa sabiduría que solamente yo les puedo dar a todos. Y hoy Dios quiere regalarles esa sabiduría y nos quiere regalar a todos esa sabiduría, porque es que no es fácil, pero Él nos quiere regalar esa sabiduría. La sabiduría que es amable, la sabiduría que es llena de misericordia,
La sabiduría que busca hacerle el bien a las personas. Eso es lo que quiere Dios. Enseñarte a ser feliz sin pisar el corazón de nadie. Dile, Señor, enséñame. Quita de mí el egoísmo. Quita de mí la avaricia. Quita de mí la envidia. Y permíteme vivir un nuevo tiempo tomado y tomada de tu mano. ¿Cuál es el fruto? La paz. Es algo innegociable. La paz es algo con lo que tienes que acostumbrarte a vivir. Pero cuando uno está haciendo las cosas mal, no tiene paz, porque uno mismo sabe que está causando daño, porque uno mismo sabe que está haciendo las cosas mal, y eso no produce paz. Y muchas veces nosotros alimentamos la sabiduría que no proviene de Dios, la sabiduría diabólica, y cuando no tenemos paz, ay, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué vivo estresada? ¿Por qué vivo estresado? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? Usted está viviendo en la sabiduría del diablo, mi amor. Por esa pequeña razón. Porque tus acciones están destruyendo tu vida y la vida de otros. Por eso no tienes paz. Por eso estás histérica, histérico. Por eso vives ofendiendo, diciendo groserías. Porque la sabiduría que nosotros tenemos no proviene de Dios. La sabiduría que proviene de Dios es noble. La sabiduría que proviene de Dios es pura, no es hipócrita, es amable, respetuosa. Que hoy sea una oportunidad para decirle al Señor, llena mi corazón con la sabiduría que proviene de ti. No te apartes nunca de mí, Señor. Dile, Señor, si he sido hipócrita contigo, perdóname. Si he pasado por encima del corazón de alguien, perdóname. No lo vuelvo a hacer, Señor. Perdóname si con mis palabras he ofendido a mi cónyuge. He ofendido a mis hijos. Perdóname. Perdóname si se me ha hecho costumbre adaptar una sabiduría que no proviene del cielo. Una sabiduría envidiosa que solo piensa en el bien propio. Perdóname, Señor. Hoy recibo tu enseñanza y me preparo para ejercitar en mí una sabiduría proveniente de lo alto. Me capacito para aprender a usar esa sabiduría. Dile gracias, Dios, por enseñarme con amor. Gracias por traer a mí una palabra que sea de aliento a mi corazón, pero sobre todo una palabra que me invite a vivir conforme a ti te agrada. Soy una persona plena, soy una persona leal, soy una persona pacífica, soy una persona tranquila. Los celos no están dentro de mí, el egoísmo no está dentro de mí, la envidia no está dentro de mí.
Las malas conductas que lastiman a los demás no están dentro de mí. Tú me has hecho una nueva persona y trabajaré en el camino de este nuevo odre para que seas tú depositando vino nuevo. Espero de todo corazón que este devocional te enseñe la diferencia entre la sabiduría del diablo y la sabiduría de Dios. Espero que este devocional llegue a lo más profundo de tu corazón para que puedas decidir en cuál sabiduría andar y puedas examinar en cuál sabiduría estás en la actualidad. También deseo que este devocional tenga algún efecto en ti, en tu comportamiento, en tu conducta. También deseo que Dios llegue a tu corazón y te enamore de nuevo, te haga devolver al primer amor, al amor que te hacía caminar a servirle, caminar a hablar de Él, compartir con otros de su palabra. Recuerda que este devocional está para eso, para fortalecer tu área emocional y espiritual. Todos los días lo puedes encontrar por YouTube. Siempre vas a encontrar una palabra. Y si quieres participar con nosotros en vivo, estamos de lunes a viernes, desde las 6:15 hasta las 7 de la mañana. Que tengas un extraordinario día, que el Señor se manifieste en ti y que las sorpresas grandes que solo provienen de Él te atropellen, te encuentren, te busquen y te encuentren todos los días, en cada momento, en cada minuto y en cada segundo. Te mando un abrazo y mil bendiciones.